Volvemos a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y antes de comentarle que nuestro invitado, presentarle cuál será el tema que vamos a discutir el día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a nuestras redes sociales, las tradicionales como son Instagram, Facebook y Twitter, todo es Sala Situacional TV, pero la más importante para mí es la de YouTube, porque ahí está en la caja de comentarios la oportunidad de que ustedes debatan, expongan su parecer, opinen sus observaciones sobre los comentarios que expuso nuestro importantísimo invitado el día de hoy en torno a nada más y nada menos a la crisis haitiana. Evaluaremos todo lo que ha pasado en este 2025 en ese país que repercute muchísimo en la República Dominicana. Aldeudis, bienvenidos a La Situacional TV. Este es tu espacio. Gracias, Jorge, por la invitación acá para compartir contigo nuestras impresiones sobre temas que están ahí listos para ser abordados. Perfecto, muchísimas gracias. Aneudi es comunicador, pero la parte más importante que lo especializa es en el análisis político, tanto la parte nacional y la parte internacional. Pero que convergen las dos. La política haitiana, la situación de ese país, sin duda alguna, penetra en la situación política dominicana. Eso es un hecho. No se puede tapar y obviar de lo que está pasando en ese país, en esta isla, sin duda alguna. Aneudis, vamos a comenzar con la pregunta que está más latente. Recientemente hemos visto que en la prensa destacan y subrayan de que no se van a celebrar elecciones el año que viene en ese país. Hay un vacío de poder, hay una crisis institucional en ese país vecino. Generalmente, durante este 2025, ¿cómo tú percibes eso? Y algo muy importante, ¿cuáles son tus previsiones en materia institucional de Haití para el 2026? Bueno, tú hablaste de vacío de poder, pero en verdad yo diría que en Haití vacío de poder no hay. Simplemente en términos convencionales tenemos ausencia de poder. Ahora, en términos prácticos, hay unos cuantos grupos ahí que llaman bandas que tienen el poder. Barbecue, y si hay alguien por encima de él, bueno, esas personas entonces están ocupando ese llamado vacío de poder, que este segundo en verdad no existe, porque la gente le teme a esas pandillas, a esas bandas, y los políticos haitianos están obligados a tener que entenderse con ellas. No es la situación más idílica, no es la situación más ortodoxa que se diga desde el punto de vista de la democracia representativa, pero es lo que hay en Haití y con eso es con lo que tenemos que operar. Aneudis, calificaste de ausencia de poder. ¿No sería más bien el tema de compartir el poder de un Estado fallido como es el haitiano o la crisis o el tema de un feudalismo dentro de ese país hablando del siglo XXI? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto es una postura personal. Yo no veo que quienes tienen el poder en términos prácticos en Haití tengan la necesidad de compartirlo en lo absoluto. Más bien tienen la necesidad, si se quiere, de tener un elemento que hable por ellos en la llamada comunidad internacional. Y ese elemento, adivina cuál es el gobierno. O sea, en Haití esas bandas necesitan un gobierno exclusivamente para que el mismo sea como ese puente entre ellas y lo que se va a hacer en Haití o lo que, por ejemplo, la ONU va a hacer en ese país. Es así como lo veo. O sea, es insólito que si tú tienes el poder, aún así sea por la fuerza, tú rehuses al mismo. Bueno, tú te vas a sentar en la mesa de negociaciones, entre comillas en este caso, pero tú no vas a soltar eso que tú has ganado por la fuerza. Y en este caso estoy hablando de Barbecue y compañía. Perfecto, mencionaste a Barbecue a compañía. ¿Qué otros, vamos a decir, liderazgos percibes tú en Haití, ya sean oficiales o no, rebeldes o no, que son muy conocidos en este país y que tienen su propio ejército? Bueno, hay uno que estaba sacando cabeza y que de repente lo volvieron a ocultar. Fue liberado sospechosamente porque él estaba cumpliendo una condena en prisión norteamericana y Estados Unidos se inventó un cuento ahí y lo mandó para Haití. ¿Sabes qué me refiero a Guy Philippe?
Guy Philippe, que en su momento fue acusado Es golpista, ¿no? de intentar, pero espérate, más grave. En su momento fue acusado de intentar un magnicidio contra Leonel Fernández. Guy Philippe, que fue la persona que dirigía a la policía cuando Barbecue era oficial y que Barbecue despachaba para él. Guy Philippe, que también amagó con un discurso mesiánico. Hay unos videos ahí, muy bien hechos, por cierto, de Guy Philippe hablando de su visión de cara a Haití. Entonces, cuando él fue liberado, efectivamente, durante unas cuantas semanas sonó Guy Philippe, pero ahora se ha vuelto a solapar. No sabemos por dónde van las cosas o los planes, porque resulta muy sospechoso que un hombre que estaba en prisión en Estados Unidos, de un día para otro, sale la noticia, liberan a Guy Philippe, lo envían a Haití. Bueno, pero este hombre tenía una condena de no menos de 10 años. No la había cumplido. Se inventaron un bajadero y lo mandaron para Haití. O sea que ahí hay un hombre al cual podríamos darle seguimiento. Perfecto. Mencionaste en tus respuestas tanto a Guy Philippe como el caso de Barbecue. ¿Cuál es la relación entre los dos? Ya dijiste muy bien que uno pertenecía a la fuerza de policial, pero ¿se la llevan bien? Y otra pregunta, ¿Guy Philippe tiene su propio ejército de mercenarios como si lo tiene Barbecue? No, no me parece, y aquí estoy especulando, no me parece que se lleven bien, porque en el tiempo que Guy Philippe estuvo fuera, Barbecue aglutinó poder. No es coherente que una persona que aglutina poder se lo ceda así, por amor al arte, a un antiguo jefe de él. La lógica humana del poder no funciona así. Tú te fuiste, yo aglutiné poder, ahora el que manda soy yo. Eso es lo que suele ocurrir siempre. Entonces, incluso en situaciones de negociación, y eso viene pasando desde la antigua Grecia, siempre esos acuerdos políticos de que, bueno, mira, 2 años tú, 2 años yo, cuando se cumpla mi periodo, yo te entrego a ti. En la antigua Grecia hay un baño de sangre muy famoso que se dio precisamente por un acuerdo de ese tipo entre 2 reyes. Porque cuando se cumplió el mandato del primero, nos quiso entregar. Eso nos recuerda un poco lo que medianamente estaban discutiendo en el 96, en el 94-96 con Balaguer, que 2 años yo y 2 años tú, Leonel. Sí, y que el propio Peña dijo en su momento que, aunque se vio, eso está ahí el video, aunque él se vio muy tentado, dijo que no. Él dijo muy jocosamente, pero se lo creo, me vi tentado. Pero dije, doctor, no. Interesante. Hemos visto propuestas de la OEA, de Naciones Unidas, ANEUDIS, que hablan sobre fases. Bien, hay una fase importantísima que habla de la fase institucional para buscar una solución al conflicto haitiano, ¿verdad? Hay una fase también económica de reactivar la economía de ese país. Y hay también una fase que también habla del tema de seguridad. Bien, hemos visto que a lo largo del tiempo hay un cementerio de propuestas. ¿Por qué no funcionan? Bien, para Neudi Santo, y lo más importante, ¿cuál crees tú que es la solución para el conflicto de ese país? La cruda verdad es que la llamada comunidad internacional, término que nos inventamos nosotros, ojo con eso. Cuando tú investigas sobre la idiosincrasia de Inglaterra, la idiosincrasia de Estados Unidos, la de Francia, la de Canadá, tú te vas a encontrar con que esas naciones exitosas, materialmente hablando, son naciones que han desarrollado un paradigma de autonomía que tiene como basamento la responsabilidad. En esa misma línea, esas naciones simplemente están pendientes a sus proyectos de nación y cómo el mismo se concatena con las restantes naciones del mundo. Y tú tienes que esas naciones del mundo, oye bien esto, por más que tú veas que internamente en Haití se habla de que fue el primer país que se independizó en América Latina, la realidad es que esas potencias no consideran aquello una nación. Eso es lo primero. Y te dije, eso de la comunidad internacional es un invento endógeno. La realidad es que esos países no están pendientes de Haití. Lo dijo el propio Joe Biden. No sé si viste ese corte. Él hizo esas declaraciones en los 90 temprano. Dijo, ¿qué es Haití? Nos importa Haití.
que tú puedes agarrar a Haití y desaparecerlo ahora mismo, y a Estados Unidos eso es irrelevante. Eso dijo Joe Biden a principios de los 90 y habló con total honestidad de cara a ellos y a cualquier país desarrollado. O sea, a esa gente no le importa lo más mínimo Haití. En las Naciones Unidas lo que tenemos es un negocio con el caos haitiano. Eso es lo que no te van a decir. O sea, vendiendo, por ejemplo, unas supuestas casas para refugiados, que son casas de campaña, y la cotizan en más de 10, algo irrisorio, más de $10,000, un robo. O sea, para la ONU y cualquier organismo internacional, Haití representa un negocio. Pero voy a decir algo mucho más crudo. Habrá alguien que moralmente va a criticar eso. Yo digo no. Eso moralmente no es, si se quiere, reprochable. Oye lo que estoy diciendo. ¿Y por qué no lo es? Porque tú no puedes trasladar la carga moral que le corresponde a los propios elementos implicados hacia un segundo o tercero que lo único que está haciendo es un negocio con eso. La única razón por la que Haití importa a la ONU es para hacer negocios a través de empresas que son subcontratadas por las ONG. Y cuando tú te vas a desglosar el tinglado de esas empresas, te vas a encontrar con que pertenecen a elementos relacionados a quienes toman las decisiones internamente en la ONU de lo que se va a hacer con Haití. Eso es un negocio y punto. No nos vamos a distraer sobre eso, no. Vamos a hablar internamente del, digamos, caos en Haití. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es un tema económico, no es un tema, incluso si se quiere, qué sé yo, político, no. El problema en Haití es un retraso histórico que no opera incluso sobre los elementos económicos, no. El retraso histórico en Haití se corresponde con lo siguiente. El ser humano necesita para avanzar, para civilizarse, desarrollar su capacidad cognitiva para ponerse de acuerdo con el otro. Y cuando digo cognitivo me refiero a lo cognitivo emocional. La raza humana avanza en términos de civilización a través de la cooperación. Y para tú establecer una cooperación con el otro, con una familia, con un clan, con los elementos representantes de otra provincia, tú tienes que desarrollar, ¿sabes qué? La empatía. Ya lo estableció Adam Smith en su teoría general de los sentimientos morales. La empatía en el ser humano como elemento civilizador que te ayuda a comprender el otro y que te permite establecer un puente para tú cooperar. Fíjate que en Haití vivimos aún con la rapiña, el concepto de que para yo tener un bien o disfrutar del servicio de otra persona, tengo que robar o someterlo o zombificarlo como hacen ellos. Conflicto, no hay Zombificarlo, o sea, hay un retraso histórico, la incapacidad de la, mira para acá, entre comillas, nación haitiana para cooperar. Y eso lo dijo, por ejemplo, recientemente Yuval Harari. La grandeza del ser humano, lo que le ha permitido ser el organismo dominante en este planeta, es su capacidad para cooperar. En Haití no tenemos eso. Por eso digo que ahí el problema es un asunto de retraso histórico. Lo segundo, paralelo a eso, no lo segundo, paralelo a eso. No solapa, van de la mano. Exacto. El tema moral. No me voy a cansar de decirlo, señores. En Haití el problema no es económico. En Haití el problema es el vacío moral. Ya te hablé de la incapacidad de cooperar y que la cooperación es un motor de la historia. Pero vamos ahora con el tema moral. En Haití tenemos un problema moral. Allí nadie quiere hacerse responsable internamente de las consecuencias de las desacertadas decisiones que toman. Y yo siempre pongo el ejemplo para que la gente comprenda el nivel de onanismo mental de esta gente. Pero cuando se liberan, ¿qué hacen? Tienen ahí los ingenios. En el momento que Haití le queda en sus manos los ingenios,
el azúcar era uno de los bienes más apreciados de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, y tenían una estructura para producir azúcar. ¿Qué hicieron? La quemaron. La quemaron. En vez de simplemente decidir, bueno, sacamos a los franceses. Vamos ahora entonces a expropiar esto, vamos a producir azúcar, vamos a generar riqueza y con esa riqueza vamos a echar adelante esta nación. No, quemaron todos los ingenios. Primer error histórico. Pero otro error paralelo a ese, adivina cuál fue. Difundir un discurso de satanización del trabajo. El trabajo es malo porque el hombre blanco sometió al hombre negro para ponerlo a trabajar. Y como la esclavitud es mala, ergo el trabajo también. Un discurso social difundido por quienes tienen el poder que sataniza el trabajo. La población asume ese discurso y actúa en consecuencia. Y yo te hago a ti una pregunta muy básica. ¿Cómo tú progresas a nivel individual en la vida? Bueno, pues trabajando. Y tú tienes dos tipos de trabajo. Bueno, el físico y el trabajo intelectual. Pero en todo caso es trabajo. Y ese país comenzó echando abajo, quemando su estructura productiva, que debieron usarlo como ventaja porque no invirtieron un peso en ella. Y para colmo entonces, diciéndole a su población que el trabajo es malo. Todo un brebaje para el fracaso. Y esas decisiones las tomaron ellos. No vino nadie de fuera a decirle, mira, esto es así, esto es así. Mira, tienes que quemar los ingenios y tienes que poner tu gente en buen dominicano a conuquear. Mira ahí un conuco ahí para que tú trabajes y para que produzcas lo tuyo. Pero el conuquismo es una economía de subsistencia. El conuquismo no genera riqueza. Haití comenzó mal, pero comenzó mal por decisiones que tomaron los elementos que allí tenían el poder, porque actuaron sobre la base del odio y el resentimiento. Y así nada bueno podía salir. En pocas palabras, esa independencia estaba condenada al fracaso que vemos hoy. O sea, una crónica de un fracaso anunciado desde sus inicios. Eso quiere decir que tus propuestas de la empatía, bien, y la culturización va a tomar generaciones, Aneudis. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana. No lo va a hacer, no hay forma. A nosotros lo que nos queda es resistir tanto como se pueda, si es que podemos. Porque también tenemos que ser objetivos en cuanto a lo siguiente. Toda aquella persona que ha pasado su vista por la historia sabe que cuando tenemos una nación civilizada, esa nación llega a un punto en el cual, fruto de ese desarrollo material, pues se acomoda. El ocio. La idea de trabajar 4 o 5 horas, producir riqueza. Cuando llego, yo lo que quiero es estar con mi familia, compartir con mis hijos, hablar con los amigos, practicar un deporte. Yo no estoy en subsistencia. Yo no estoy, si se quiere, endureciendo mi estructura psicoemocional para un mal que viene. No. Yo soy un individuo desarrollado, un individuo cuasi pleno. Trabajo. O sea, estoy hablando en sentido general. Y eso ocurre con millones de dominicanos. Por más que nos quejemos de que el país está mal, el país está mal, pero tú llegas a tu casa maldiciendo que no, te sientas, prendes la tele o te pones frente al Smart TV o sales a dar una vuelta y el país está mal. Te tomas una cerveza, 2, 3, juegas dominó, te vas al billar, baloncesto, al gym, el país está mal. Entonces, esa persona no está confeccionada psicoemocionalmente para enfrentar a una horda de bárbaros que vienen del otro lado. El ocio, o sea, el desarrollo material trae consigo esa baja de los mecanismos de defensa colectivo. Recuérdate a John Kenneth Galbraith, lo que planteó en el libro aquel, la sociedad opulenta, por traducirlo directo al español. Entonces, eso está pasando con República Dominicana. Es un país desarrollado en comparación a este, pero aquel país, fruto de las vicisitudes que ha vivido por décadas, ha creado un individuo más resistente,
más resiliente, mientras que nosotros estamos pasando por una fase de domesticación prolongada, ¿no? Que nos lleva a ser elementos totalmente naif, ingenuos del salvajismo y la barbarie que tenemos justo al otro lado. Hemos visto como en el continente asiático recientemente, vamos a decirlo así, en estas últimas 2 décadas, grupos rebeldes armados toman el poder. Caso sirio, bien, un grupo terrorista como era el Frente al-Nusra, toma el poder hoy en día con el Shara Golani. Hemos visto casos de los talibanes de Afganistán, rebeldes, toman el poder, quitan el gobierno legítimo y reconocido por la comunidad internacional. Pasa lo mismo en Yemen con Nasrallah. En virtud de eso, ¿crees en un futuro que llegue en el poder un Guy Philippe o un Barbecue en Haití? En Haití todo es posible. Yo te pregunto a ti, si eso llegara a pasar, ¿se va a embarcar Estados Unidos desde un punto de vista pragmático en un proceso de invasión militar en Haití con el costo que eso conlleva sin tener claro cuál es el beneficio? No, no lo va a hacer. Lo que podrían hacer es tratar de conversar con ese elemento subversivo, ver si llegan a un acuerdo con él y si no llegan, sanciones internacionales. Pero una invasión directa, no. Hemos visto que últimamente articulistas, comunicadores, especialistas sobre el tema haitiano siempre ha habido el debate si se involucra o no República Dominicana directamente en este conflicto. ¿Cierto, Aneudi? ¿Cómo lo ves tú? ¿Plausible? ¿Ves debería haber una participación activa en República Dominicana, ya sea en el ámbito militar o solamente en el ámbito diplomático? ¿Cómo lo ves tú? República Dominicana debería influenciar en la política haitiana. Escucha. Influenciar en la política haitiana y promover e incluso, si se quiere, invertir en políticos cuyo perfil sea no vehemente hacia República Dominicana. No estamos hablando de un político haitiano genuflexo hacia nosotros. No, 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 no. Cualquier político haitiano que esté dispuesto a sentarse a dialogar con República Dominicana, ese es el perfil que tenemos que ayudar, incluso si tenemos que invertir dinero en eso. Oye bien, atención, la inversión política en Haití, punto número 1, ese paso hay que darlo. ¿Y por qué? Por algo muy simple. Haití tiene influencia política en República Dominicana a través de políticos haitianos que están aquí, diplomáticos y también, para colmo, dominicanos con una actitud muy sospechosa hacia Haití, operando en favor de ese país. O sea, estamos en una asimetría de poder de cara a Haití. Ellos tienen influencia aquí y nosotros no la tenemos allá. Esa realidad nos hace concluir que tenemos que influir en la política haitiana y eso no debería estar sujeto a discusión. Eso no debería estar sujeto a debate. Tenemos que ser influyentes en la política haitiana, sí o sí. Ellos ya lo son aquí. Tenemos que, si se quiere, tenemos que hacer que eso sea un camino de doble vía, porque esta actual asimetría no es conveniente. Lo segundo es que tenemos que ser conscientes de que la comunidad internacional en ningún contexto vendrá a ayudar a República Dominicana a protegerse de Haití. Por lo tanto, la conclusión pragmática de eso es que nosotros tenemos que robustecer la frontera a nivel tangible y también todo lo que se pueda hacer de este lado para protegernos, hay que hacerlo. O sea, son dos cosas. Influenciar la política haitiana y número 2, sabemos que el hambre es un motor histórico. Sabemos que cualquier persona que tenga esa necesidad va a volar lo que sea, la cerca que sea, pero no se la podemos poner tan fácil. Tenemos que robustecer tanto como se pueda la frontera. O sea, protegernos, porque la realidad es que
la comunidad internacional no vendrá a operar en nuestro favor. Y lo otro es que no tienen por qué hacerlo. Porque la gran mentira que nos han dicho o que nos decimos para también irresponsablemente desligarnos de nuestra carga moral es no, la comunidad internacional, no, eso es mentira. Esa gente no tiene la culpa de lo que pasó en Haití y no la tiene porque las dos grandes decisiones históricas que condenaron ese país al fracaso la tomaron ellos sin el consejo de nadie fuera. ¿Qué fueron las que te cité? Ya para cerrar, me gustaría que me ayudes a formular la siguiente pregunta. Si ha habido un líder activo de Occidente en torno a la crisis haitiana, ha sido Macron. Este año, y creo que el año pasado, emitió declaraciones muy importantes y controversiales en torno a Haití. Vamos por parte, ayúdame a construir esta pregunta. Para ti, ¿cuál fue la declaración más controversial de Macron en torno a Haití? Sin dudas, cuando un activista haitiano lo acorraló, acusando a Francia de ser el culpable de la crisis en Haití. Y él dijo, en realidad, los culpables han sido ustedes. Los culpables han sido los políticos haitianos. Realmente, aunque acorralado, dijo la verdad. Haití no ha superado el resentimiento histórico. Y así como el resentimiento es una emoción que deteriora al individuo, al ser que la porta, también lo es en términos de nación. Corroe a los países que se quedan refrenados en el resentimiento. Imagina Alemania, por ejemplo, quedada en el tiempo con la Primera, Segunda Guerra Mundial. Imagina a Japón, refrenada por Hiroshima y Nagasaki. ¿Se hubiesen podido sentar a negociar con Estados Unidos? Decenas de acuerdos comerciales que han sido beneficiosos para ese país. Haití tiene que superar ese resentimiento histórico que se crearon ellos mismos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación sin duda alguna? Totalmente. Por una falta de comprensión de la historia. Porque así como se independizaron ellos a la fuerza, evidentemente a la fuerza llegó el otro. Todas las naciones del mundo tienen ese componente de yugo y liberación. El que se libera no puede quedarse refrenado en el yugo del cual recientemente se liberó. Así no opera la evolución humana. Así no opera la evolución de los países, de las naciones, de la vida en sentido amplio. Es como el empleado que sale de la empresa y se queda resentido con el jefe. Y ese resentimiento le impide ver que ya él es libre, que ya él o puede elegir buen ejemplo, una mejor empresa o puede intentar ser su propio jefe, creando la suya propia desde cero. El resentimiento te impide ver eso. Y así también le impide ver a las naciones todo el futuro que tiene hacia adelante. Eso ha pasado con Haití. Ya para terminar, Aneudis, y ponerle fin a este importante capítulo, me gustaría que nos mencionaras tus previsiones, tus pronósticos para el 2026 en Haití. Bueno, ahí sí que la pusiste difícil porque dado el caos que hay ahí, tú sabrás muy bien que a mayor complejidad en el caos, peor es la capacidad para tú hacer predicción alguna. Yo honestamente no veo nada claro, no me la jugaría. Y para muestra un botón, recuerda lo que pasó inmediatamente después del magnicidio de Jovenel Moisés. Todos los días teníamos un nuevo autor intelectual. Una loquera, una locura. Y yo me decía, Haití siendo Haití. Esa pregunta, lamentablemente, voy a preferir declararme ignorante. Ahí no me la voy a jugar, con Haití no. Bueno, yo te voy a pronosticar algo. Más caos. Más caos. Lamentablemente, más caos. ¿Qué más se puede decir de una nación con unos niveles de civilización que no logran influenciar al resto? Porque claro, Haití tiene una clase intelectual también, pero lamentablemente gran parte, no toda, gran parte de esa clase intelectual lo que está haciendo es endiosando el vudú,
O sea, planteando que el vudú es el alma nacional de Haití. Por ahí tampoco se va a progresar. Bueno, sin duda alguna importante este video, este programa. Me gustaría que en la cámara te dirigieras y les invitaras a que te sigan en tus redes sociales y lo demás. Bueno, Aneudi Santos EO en todas las redes Twitter o X, Instagram, TikTok y en YouTube Aneudi Santos Impolíticamente Correcto. Bueno, y a ustedes, los seguidores de Sala Situacional TV, muchísimas gracias por seguirnos este importante episodio. Me gustaría invitar a ustedes que nos escriban en la caja de los comentarios su parecer, opinión y observaciones en torno a lo que nos expuso hoy en día nuestro invitado. Así que hasta entonces.